Cada 7 de septiembre, Güímar revive una de las tradiciones más antiguas y emotivas de Tenerife, la Bajada del Socorro. Miles de personas acompañan a la imagen desde la iglesia de San Pedro hasta la costa, en recuerdo del hallazgo guanche en la playa de Chimisay. A las 5 de la mañana cogimos la guagua en la playa del Socorro con destino a Güímar. La plaza y los alrededores estaban llenos de gente que por diferentes motivos no querían perderse ese momento tan emotivo. Entre esa gente charlamos con Justo, que nos contó vivencias personales y otro punto de vista sobre la historia de la Virgen. Una vez mi señora para descansar íbamos caminando y se le fueron las piernitas y no aguantaba. Y cuando pasó la Virgen, sí fue ella caminando hasta allá abajo. Ella nos da fuerza. Nosotros siempre le hacemos una donación folclórica a la Virgen. La Virgen de Candelaria y la Virgen de Socorro fueron dos princesas que su padre, para que no la mataran, las metió en un baúl y el taur fueron para acá y llegaron aquí, encallaron aquí en la playa del Socorro. En una iglesia de San Pedro abarrotada se celebró la misa y poco después, a las 7 en punto, llegó el momento esperado. La Virgen del Socorro sale a hombros portada por fieles. En ese preciso instante, el cielo se ilumina con fuegos artificiales que anuncian el comienzo de la bajada. La escoltan fieles devotos que caminan junto a ella, con la emoción reflejada en sus rostros. Algunos de ellos van vestidos como lo hacían los primeros habitantes de estas islas, los guanches. Justo detrás, la colorida danza de cintas da un toque de alegría y tradición. Tras el paso de los romeros, poco a poco se van sumando las parrandas, que se confunden entre la multitud. Son grupos de músicos y cantantes que inundan el camino con guitarras, timbres, tambores y melodías alegres. Sus voces se mezclan con los aplausos, los vivas a la Virgen y el eco profundo de los bucios que hacen sonar los peregrinos, dando vida a un ambiente irrepetible, donde lo religioso se funde con lo festivo. Así, mientras la romería avanza y despuntan los primeros rayos de sol, la música y la devoción caminan de la mano. Se me asoma la ventana, A mí me da igual. y me dice vente conmigo. Había momentos en que toda la multitud coreaba las letras, bailaba o palmeaba al compás de la música, transformando el camino en una romería viva. Las parrandas iban avanzando poco a poco, repartiendo comida y vino entre los fieles, contagiando de su alegría y animando a quienes llevaban horas caminando bajo el sol. Y cerrando la comitiva, las adornadas carretas cargadas de comida y bebida para sus integrantes y para compartir con quien lo pidiera. Tuvimos la oportunidad de hablar con Ignacio, componente de una de esas carretas. Años viniendo aquí a la Sí, bajada. desde pequeño, 48 años viniendo, me traía mi padre, tengo 49. Porque lo hace por devoción. Por devoción, porque uno quiere a la Virgen, ¿Y cómo se organizan? ¿Pagan una cuota? ¿Quién paga la bebida y la comida? es entre todos. Ahora mismo puedes ir tú y pedir, que es raro que te digan que no. Que te da un vasito de vino, te da un Eso, poquito de... eso no te niegan aquí en Güímar. Cada uno paga 20, 30 euros y estás todo el día y Bien. mañana la subida. ¿Qué Bien. quiere subir? El que aguante a subir. Sí, sí, sí. No Bien. todos aguantan. ¿Y qué te gusta más, la bajada o la subida? Creo que la subida. Este año lo veo bueno. Le va a gustar. Van a pasarlo bien. ¡Viva la Virgen del Socorro! ¡Viva! Nos encantó la hospitalidad de una vecina que nos abrió las puertas de su casa. Allí pudimos disfrutar de una deliciosa comida casera, brindar con vino local y disfrutar de una de las muchas parrandas que animaban la bajada. Su nombre, Parranda La Moñúa, un grupo que lleva tocando y cantando 25 años y que sonaba muy bien. Un detalle precioso y muy especial es la albahaca. Se ve en los sombreros, en la ropa y decorando las carretas. Su aroma fresco acompaña a los peregrinos durante todo el recorrido, tal y como nos explicó una vecina. ¿Cómo te llamas? Asun. Según cuenta la historia y por lo que me han comentado a mí, antiguamente la gente solía venir a la bajada de la Virgen y no había como hoy que hay bastante desodorante y hay la albahaca. Era porque el olor de la albahaca es bastante fuerte, Sí. entonces Anulaba el mal olor. exactamente. El recorrido de casi 6 kilómetros desde la iglesia de San Pedro afronta la última parte del camino. En las faldas del cráter, conocido como Montaña Grande, el asfalto desaparece y comienza un sendero de tierra. Aquí el paso se hace más lento y algunos peregrinos incluso caminan descalzos,
como promesa de fe y agradecimiento. La estampa es única. La Virgen del Socorro avanza llevada a hombros, seguida por miles de devotos. Al llegar al pueblo del Socorro, la emoción se multiplica. Es impresionante ver las miles de personas que se aglomeran para recibirla, ocupando cada rincón del pequeño pueblo. El bullicio de la multitud y los vivas a la Virgen crean un ambiente indescriptible. Finalmente, la Virgen cruza el umbral de su ermita, abarrotada de fieles que la reciben entre aplausos y vítores. La emoción es desbordante, un ambiente festivo y devoto que marca la llegada de la Virgen a su casa junto al mar. La tradición cuenta que todo comenzó en la playa de Chimisay, cuando dos pastores guanches encontraron una figura misteriosa. Al verla, pensaron que era una mujer. Uno de ellos intentó lanzarle una piedra, pero su brazo quedó paralizado. El otro quiso herirla con un cuchillo y su mano empezó a sangrar. Atemorizados, comprendieron que estaba ante algo sobrenatural y avisaron al mensei de Weimar, de nombre Acaimo. Volvieron todos juntos al lugar del hallazgo y el mensei pidió a los dos pastores que mostraran respeto a la imagen. Al acercarse a ella con reverencia, el que tenía el brazo abarrotado recuperó movilidad y el que sangraba dejó de hacerlo. Así empezó la veneración a la que más tarde sería conocida como la Virgen del Socorro. Hoy, siglos después, esa historia sigue viva en la bajada, una recreación cargada de simbolismo que revive el hallazgo y conecta con las raíces del pueblo. Ese lugar es conocido hoy como Playa del Socorro, aunque en realidad fue en la antigua playa de Chimisay donde ocurrió todo. El nombre del Socorro también tiene su explicación. Se cuenta que cuando los guanches intentaban subir la imagen hacia Weimar, por orden del mensei Acaimo, la Virgen se volvió tan pesada que los guanches que la portaban no pudieron continuar, por lo que tuvieron que pedir socorro, y al hacerlo, pudieron seguir. Debido a este hecho milagroso, comenzaría a usarse el nombre de Virgen del Socorro. Al día siguiente, a las 5:30 de la tarde y tras la misa, comienza la subida de la Virgen del Socorro hacia la iglesia de San Pedro. Se trata de despedir a la Virgen de la Playa y devolverla con respeto a su templo. Una vez más, la música de las parrandas anima el camino, acompañando a miles de peregrinos. En un punto concreto de la ruta, la procesión se detiene para limpiar el rostro de la Virgen, un gesto lleno de cariño y respeto. Posteriormente, tiene lugar otro momento especial y muy solemne, tal y como nos contó uno de los guanches del Socorro. Francisco Delgado Pérez, y me llaman Pancho, presidente de la Asociación Cultural Guanches Virgen del Socorro. ¿Son gente voluntaria? Voluntaria y todo el mundo tiene su equipación. La lana y vestido normalmente no llevar alhajas, no llevar relojes, ir lo más típico posible. Porque esto normalmente también viene de promesa. Cuando hace nuestros padres en su momento, después viene de familia y cada vez va viniendo más gente. Ahora recibimos la Virgen, la trae la gente que la carga de paisanos y nosotros la recibimos los guanches. ¿Y ya la cargan ustedes hasta arriba? Hasta arriba, hasta la iglesia. ¿Sabes qué? Que es que nos abandonamos. ¿Cómo le que a mí no me dejan entrar en mi casa? ¿Sí? Claro, tiene que ya, ¿sí? pero lavarle los pelos. Entonces lo hace por la fe. ¿Y tú eres te vienes de herencia, esta vocación? Sí. Tu tío, más bien, mi madre entró, mi padre el que se vestía era el hermano, era familia. Mira el monumento que tienen en el Socorro. Eso es un monumento a los guanches difuntos, que Dios no lo quiera, Sí. pero cuando fallezca, A ver, te ponen el nombre ahí. yo no quiero, yo no tengo prisa. No tengo prisa ninguna. Una vez entra la Virgen en el pueblo de Weimar, se le une el grupo de danza de cinta en San Pedro Arriba, reforzando la belleza visual del trayecto. La llegada a su parroquia está marcada de nuevo por vítores, aplausos y fuegos artificiales, que ponen fin a una romería considerada la más antigua de Canarias. Y si te ha gustado acompañarnos en esta experiencia tan especial, no olvides compartirlo, suscribirte al canal y darle a la campana para no perderte ninguna de nuestras vivencias.